Les saluda Darío Castro y les da la bienvenida a un nuevo capítulo de la serie México, las mil y una curiosidades. La historia que les compartiré hoy se denomina Plutarco y su extraño animal. Y dicha historia tiene alguna relación con la inmediatamente anterior que se llamó La gitana del billete. En ese capítulo conocimos de la historia del billete de 5 pesos mexicanos puesto en circulación comenzando el siglo XX. Los protagonistas fueron la enigmática mujer que aparece en el billete y el economista Alberto Pani, secretario de Hacienda y Crédito Público de esa época en México. En dicho suceso también tuvo alguna intervención el presidente de México de ese entonces, Plutarco Elías Calles, quien igualmente es protagonista en el capítulo de hoy. Plutarco Elías Calles fue un militar y político mexicano. En varias ocasiones desempeñó la gobernación del estado de Sonora. Ejerció luego la presidencia de la nación entre 1924 y 1928. Fue una destacada figura en el México posterior a la Revolución, tanto que fue apodado como jefe máximo de la Revolución Mexicana, lo que le permitió gobernar a la sombra, teniendo control sobre los presidentes que ejercieron entre 1928 y 1934, período conocido como el Maximato debido a su apodo. Era un hombre de ideas muy liberales, aclamado por unos y odiado por otros. Tuvo una vida pública muy agitada, al punto en que en cierto momento decidió alejarse de ella y disfrutar del anonimato. Para tal efecto, se estableció entonces en la hacienda de Santa Bárbara, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, en el Estado de México, muy cerca de la Ciudad de México, la capital de la República. Dicha hacienda tenía un gran establo, una magnífica granja avícola y una escuela agropecuaria a la que acudían estudiantes provenientes de todos los estados de la nación, los cuales estaban becados por el expresidente Calles. Calles realizaba labores agropecuarias como cualquier trabajador de la hacienda, siendo su mayor afición el manejo del tractor. Y aquí viene lo más interesante de la historia, poco afortunada para el expresidente, pues la dicha de vivir en el anonimato le duró muy poco. Cobró vigencia el dicho, la fama te persigue aunque no lo quieras. El doctor Carlos Alexanderson, afamado veterinario, notable profesor y responsable principal de la granja avícola, empezó a divulgar a los cuatro vientos lo que se fue convirtiendo en una gran noticia nacional. Un gallo gallina en la hacienda del expresidente Calles, caso considerado como el más raro del mundo, pues no se sabía de ningún otro caso similar en el planeta. El gallo gallina. ¿De qué se trataba? Se trataba de un animal de la raza Leghorn, mitad gallo, pues cantaba como tal y además montaba y fecundaba a las gallinas. Y mitad gallina, pues se dejaba montar de otros gallos y ponía huevos fértiles. No era un caso de simple hermafroditismo, puesto que el hermafroditismo se limita a la tenencia de órganos masculinos y femeninos a la vez en un mismo animal.
Todo el organismo del animal estaba hecho para cumplir las dos funciones. En realidad, lo sucedido en la hacienda del expresidente Calles no era el único caso en el mundo, como se decía. Ya en Estados Unidos y en Europa el fenómeno estaba siendo estudiado con rigurosidad y había sido bautizado como ginandromorfismo bilateral, es decir, la presencia de lo masculino y lo femenino en la misma forma. Se trata entonces de una anomalía genética que hace que las dos características sexuales se presenten en un mismo animal de manera asimétrica en forma longitudinal, es decir, un lado femenino y el otro masculino. El fenómeno, aunque es muy raro, se da principalmente entre insectos, crustáceos y aves. Jamás se ha reportado algún caso en humanos. Hasta aquí nuestra historia de hoy. Conocimos algo más tanto de la vida del expresidente de México Plutarco Elías Calles como del extraordinario mundo de la biología. De nuevo, gracias por su amable atención y nos veremos en la próxima historia.